Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos proyectando. Voy a compartir pantalla. Bien, habíamos hablado del efecto del calor sensible y de la necesidad de tenerlo en cuenta al momento de poder hacer el cálculo de tipo. Bueno, dicho todo esto, ¿qué es lo que hicimos hasta ahora? Lo que hicimos hasta ahora fue agarrar, calcular la temperatura de rocío, calcular la temperatura de burbuja, de establecer intervalos, calcular las composiciones en cada uno de los intervalos y las cantidades que se van a condensar, y el líquido residual que se va produciendo, perdón, el líquido que se va produciendo y el vapor residual que va quedando. Una vez que hicimos todo eso, pasamos a calcular la consecuencia energética que tiene eso en cada uno de los intervalos, es decir, cuánto calor había en la entrada, la salida, y la diferencia, que es la cantidad de calor de cada intervalo. Una vez que calculamos la cantidad de calor de cada intervalo, sacamos el calor total, sacamos para el refrigerante cómo iba a comportarse y cuáles iban a ser las temperaturas. Calculamos también el calor sensible de vapor para después usarlo más adelante cuando hagamos el cálculo. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a entrar. Todo eso que hicimos hasta ahora nos sirvió para tener las condiciones básicas como para poder calcular el condensador. O sea, todo lo que hicimos hasta ahora es una preparación a lo que viene a continuación. Es el cálculo del condensador, que es básicamente la misma forma que hicimos cuando hicimos cálculo de condensadores de vapores simples, ¿sí? Bien, básicamente lo que tenemos que tratar de trabajar es, elegimos, como decíamos siempre, un UD, ¿sí? Acá está la referencia, en este caso se sacó de el CAO. Sacamos un delta T medio logarítmico, acá hacemos un delta T medio logarítmico global, fíjense, que es la diferencia global de temperatura, o sea, es uno completo. ¿Esto por qué? Porque voy a hacer una primera aproximación, ¿sí? No voy a calcular área por cada lado, sino solamente voy a hacer una primera aproximación. Acuérdense que estamos tomando un U también aproximado, ¿sí? Para no sacar por cada uno de los espacios. Se puede hacer, pero... Y vamos a aplicar esta fórmula. Como les decía, la aplicación de la fórmula esta para sacar el FT, no es lo que más me gusta. Si no tienen una cuestión de velocidad, lo pueden hacer, pero existen diferencias entre el cálculo como está escrito aquí, con esta ecuación, y el real de tabla. Por eso yo les recomiendo el real de tabla. No obstante, digamos, a los fines técnicos no hay diferencia técnica, o sea, lo pueden sacar por tabla o lo pueden sacar por acá. Normalmente yo les recomiendo hacerlo por tabla. Si ustedes son ingenieros, si quieren tomar riesgos y hacerlo, pueden hacer algunas comprobaciones de última, pero de esta forma es electrónica, digamos, y se hace un cálculo con MATCAD directamente. Sacando el FT, yo puedo calcular el A, ya que tengo el Q total, que ya lo calculamos antes, el U que lo definimos, el delta T medio logarítmico global, y un FT que prácticamente no hay mucha variación, es de 0,977, o sea, 0,98 prácticamente. Con eso yo puedo sacar que el área necesaria para este condensador es de 40 metros cuadrados. Con estos 40 metros cuadrados yo preparo un equipo, elijo, ¿sí? Y acá están los datos de dónde lo sacamos, el diámetro, la longitud de tubos, son decisiones, el área de superficie exterior por pie lineal, el paso entre los tubos, esas son todas definiciones que hacemos, el número aproximado de tubos, y en el caso se elige un paso de los tubos de dos pasos por los tubos, el número de tubos son 220, eso es por el arreglo de encuadro que se elige, y por tabla. Con esto se calcula el diámetro de carcasa, también por tabla. La distancia entre baffles es una definición, 0,7 del diámetro de carcasa, tomando como correlato lo que indica la norma tema, porcentaje de segmentación de baffle, y calculo el coeficiente real. El coeficiente real, poco
no es el real en realidad, vuelvo a decir, acá dice real, pero es el coeficiente final, que queda de la primera aproximación. No es el coeficiente real. El real es el que van a sacar ustedes al fondo, cuando terminen de calcular todo. Bien. La condensación, entonces vamos a hacer un condensador horizontal por carcasa, o sea, lo vamos a trabajar a la condensación por el lado de la carcasa. El coeficiente pelicular del lado del tubo, ¿cómo lo vamos a sacar? ¿Sí? Si es una condensación, por los tubos va un refrigerante, entonces voy a calcular la velocidad del agua, a partir del agua que hemos sacado, con la definición que hicimos, nos da 1,1, es una muy buena velocidad, entre 1 y 2 metros es lo correcto, saco el número de Prandtl, saco el coeficiente de corrección de viscosidad, podemos suponer igual a 1 o lo podemos trabajar directamente. Sacamos el H, en este caso el H nos da un valor, y para un Reynolds, o sea, para se utiliza esta ecuación en lugar de esta ecuación, porque acá el régimen es turbulento, ¿sí? Bien, déjenme ver, a ver si podemos cambiarlo. No tengo el calculador. Bueno, a ver. Bueno, sigamos. Saco el H por el lado de los tubos. Esto no hay variaciones respecto al cálculo original. No tengo nada que calcular acá, es exactamente lo mismo que un intercambio de calor. Pero sí ahora empezamos con lo que se llaman las propiedades de mezcla para empezar a calcular las áreas o los H de cada uno de los intervalos que estuvimos calculando anteriormente. Bueno, las propiedades de mezcla, ¿cómo las voy a sacar? Por cada uno de los de cada una de las separaciones que tengo definido, y por cada uno de los componentes. Entonces voy a tener las fracciones del vapor, las fracciones del líquido, esto ya lo conozco porque ya lo he sumarizado, y con estas fracciones puedo calcular las propiedades en cada una de ellas, de cada uno de los componentes. ¿Sí? En este caso son dos componentes, podrían ser una matriz de más de un componente. Calculo el calor de vaporización de la mezcla gaseosa, ¿sí? Con el lambda de la mezcla gaseosa, ¿sí? Como sumatoria de las fracciones por el lambda de cada una de ellas. La viscosidad de la mezcla, que es lo que hacemos es un proporcional, es decir, fracción por propiedad, más fracción por propiedad, más fracción por propiedad. De esa forma establecemos una propiedad media de mezcla en función de las fracciones molares, ¿sí? Eso ya lo vieron en fisicoquímica, esto es solamente tomar de ese lugar ese tema. Bueno, conductividad, acá están los valores ya resueltos de cada una de esas. Conductividad, viscosidad, densidad de vapor. Una vez que calculo todas estas propiedades, ¿sí? El CP del líquido, ya saco, o sea, saqué las del gas, ahora saco las del líquido, para todos esos intervalos. Una vez que tengo todos esos intervalos, voy a empezar a calcular propiamente, ya tengo todas las propiedades calculadas para esos intervalos, voy a sacar, como este es un horizontal, ¿sí? Voy a sacar el número de tubos en la fila central y el número de tubos promedio de la fila vertical de tubos. ¿Se acuerdan que esa era la forma de calcular cuando calculábamos horizontales? ¿Sí? Sacamos la temperatura de promedio de la pared para cada uno de estos intervalos, ¿sí? Saco la temperatura promedio considerando la temperatura media del agua, y con esto saco el H, ¿sí? Coeficiente pelicular de condensación, ¿sí? Para cada uno de esos intervalos, ¿sí? Inicio, primer intervalo, segundo intervalo, entradas y primero, segundo y tercer intervalo. Una vez que hice eso, hago la corrección del coeficiente pelicular de condensación, es por la carcasa. Voy a sacar el número de luces por la carcasa, el caudal másico
de la fase vapor, ¿sí? Acá tengo el H que saqué anteriormente, y voy a hacer la corrección por el método de Wallis, ¿sí? Acuérdense, los coeficientes de Wallis sacados de la misma forma que lo venía sacando. En esto no cambia nada, la única diferencia es que tengo varios coeficientes, ¿sí? Acá se listan precisamente para que vayamos viendo la consistencia. Fíjense que el PRAM, por ejemplo, baja de 5,6 a 4,5. La variación no es mucha, pero hay una variación, porque van cambiando las propiedades, ¿sí? PRAM del líquido, ¿sí? De la misma forma tengo de otros, el Reynolds también va a variar. Acá tenemos que ver consistencia, ya que no es lo mismo a la entrada que al final. ¿Sí? Fíjense que el orden de magnitud baja en un valor, o sea, de 10 a la 5 a 10 a la 4. ¿Sí? Esas consistencias las tengo que tener unidad. Todos estos números tengo que ver si son consistentes. ¿Sí? Con esto voy a calcular el coeficiente pelicular del lado de la carcasa. ¿Sí? Si quieren lo podemos cambiar para ponerlo en BTU, para que veamos el valor que tiene, porque esto está todo calculado con otras unidades, pero lo podemos sacar. Ahí está. Y ahí están, estos son los valores. Fíjense que si bien son valores altos de H, al último, ¿sí? En la última parte, ya cuando hay mucho menos vapor, con lo cual hay mucho menos H, ¿sí? Hay menos para condensar. La transferencia de calor, el coeficiente de transferencia de calor varía. Por eso es tan importante hacerlo cortado, porque fíjense, no es lo mismo 786 que 707, no es lo mismo que 200. ¿Sí? Por eso es que se trata de cortar para tener una mejor precisión de cálculo. ¿Sí? Como les decía, ¿se acuerdan que habíamos sacado la cantidad de calor sensible que teníamos? Bueno, lo que vamos a hacer es calcular el coeficiente de calor sensible por el tema del vapor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos que después íbamos a sacar un coeficiente de calor sensible? En este caso utilizamos las fórmulas de Kern, sacando un diámetro equivalente, porque es por la carcasa. Sacamos un Reynolds de la carcasa, que acá está, que es régimen turbulento en todos los casos, porque es arriba de 10.000. Tenemos un PRAM de la fase gaseosa, porque es un gas, ¿sí? Y con eso sacamos el coeficiente de transferencia de calor del lado del gas, para que veamos y podamos tomar al menos en mi caso, siempre tomo la misma definición, las unidades inglesas. Vamos a ponerlo en unidades inglesas, para que veamos cómo da, ¿sí? Y podamos saber, en función de cómo da. Fíjense, acá hay una consistencia. Fíjense que el coeficiente de calor sensible arranca en 62, o sea, tenemos un aporte, y aquí se hace cada vez menos porque hay cada vez menos gas, con lo cual el coeficiente baja y se hace bastante pequeño. ¿Sí? En definitiva, yo tengo acá 4 valores, yo tengo que tener 3 valores, porque son 3 intervalos. ¿Por qué? Porque tengo 4 líneas: entrada, fin del primero, fin del segundo, fin del tercero, ¿sí? Entonces son 4 valores, ¿sí? Entre esos 4 valores, pero son 3 intervalos, entonces tengo que hacer la media entre la entrada y la salida para sacar un coeficiente medio, ¿sí? El coeficiente medio me va a dar estos valores, ¿sí? 31 y 21, y me da 31, fíjense, entre 51. Acá 54 y acá 59, entre estos dos, ¿sí? Yo ya tengo entonces el H de condensación, tengo el H del vapor que se baja su temperatura, o sea, vapor, el H sensible por el vapor, ¿sí? Yo puedo, ¿sí?, calcular también el coeficiente de transferencia combinado. ¿Qué significa? El condensado más el del refrigerante. Si yo hago
1 sobre HI0, que es el del condensado, del refrigerante, 1 sobre H', que es el otro. ¿Sí? Con eso, si quieren lo vamos a poner acá, vamos a ponerlo en unidades más simples. Fíjense la variación que tiene cuando los combinamos a los dos, es decir, el del lado del refrigerante y el del lado de la condensación propiamente dicha, y puedo tener, tengo 4 valores, ¿sí? Y después vamos a hacer los H medios entre estos dos estados, ¿sí? Y acá me va a dar 3H. Entonces yo ya tengo los H, los 3H del gas que se baja su temperatura, los 3H combinados de el gas y de, la condensación más la refrigeración del otro lado de la pared. Entonces voy a poder sumar así. Esto se puede hacer de esta forma o se puede hacer directamente con las 3 expresiones. Es lo mismo, va a dar igual, no va a haber problema. El combinado más acuérdense, ¿se acuerdan? La relación que habíamos sacado antes, de la relación de sensible sobre latente, dividido el HG de el promedio, que es el que sacamos recién. ¿Sí? Eso me da los H de cada uno de estos intervalos. ¿Sí? 103 a 195. ¿Sí? Con eso voy a sacar también los delta T medio logarítmico de cada uno de los intervalos. Acá los tengo. ¿Sí? Combinando el delta T de uno con el delta T del otro sobre la relación de delta T, ¿sí? De entrada y salida. Fíjense, la variación no es muy significativa, porque en este caso no hay mucha significación, pero en el segundo, por ejemplo, hay una diferencia con respecto al primero de 5 grados centígrados, ¿sí? No es menor, ¿sí? Entonces, haciendo eso, ¿sí? Me saco el área cleaning, o sea, el área limpia, que es Q sobre U por delta T medio por el FT, ¿sí? Y me da esta relación, ¿sí? Me da 5, 6 metros y 16 metros en la última parte, porque es la parte donde mayor cantidad de energía se produce, pero también donde mayor cantidad de hexano se condensa, ¿sí? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero lo pueden ver en el video un poco del anterior video. ¿Sí? Con eso yo saco el coeficiente global limpio, le sumo la resistencia al coeficiente global requerido, ¿sí? El coeficiente de ensuciamiento, y por eso puedo sacar el coeficiente global requerido, que lo puedo pasar a BTU si quieren, me da 119. ¿Sí? Con eso me da un área de transferencia de 35,4. Y yo tenía originalmente un área de 40. Vuelvo a decir lo que les digo. Estos ejercicios han sido iterados varias veces y acomodados para que les dé en la primera. Eso normalmente no sucede. Estos han sido trabajados. O sea, no fue una iteración. Fueron varias iteraciones hasta llegar a un resultado. Como verán, el área del porcentaje de sobredimensionamiento es alrededor del 13%, ¿sí? Porque sobran 35,4, sobra un poquito más de 4 y pico por ciento, 4 y pico metros de diferencia, que es alrededor de un 10% respecto a él, ¿sí? 13. Bien, el resto del cálculo, la caída de presión por el lado de los tubos, que en realidad es exactamente la caída de presión, le da 146, y es la caída de presión simple y común. Y en el caso de la carcasa, se hacen dos cálculos. El cálculo por el método de Kern nos da 0,28, ¿sí? Y acá al final está si como decíamos, el punto C, si el área, si el ensuciamiento fuera para 2 años y es de un valor determinado, cuánto sería la necesidad, digamos. En ese caso nos da de ese 13%,
se anula a 2,72%. O sea, si yo tuviera el equipo y lo trabajara un solo año y lo limpio, tendría 13% de exceso de área. Si en vez de eso yo dejo un año más, terminaría con un 2%. Estaría jugadito, ¿sí? Pero se podría hacer cada 2 años. ¿Sí? Esto se lo dejo, es un dato adicional tomado del ejercicio. Pero bueno, en definitiva, como verán, estos ejercicios son más complicados, pero básicamente más complicados por la parte físico-química. No tanto por la parte térmica, ya que las ecuaciones y los ejercicios de vapores simples son la misma. La única diferencia que se agrega en la parte térmica es calcular ese calor sensible de vapor y el H del gas que se enfría para calcular, para ponerlo dentro de la ecuación. En vez de tener una H de condensación como tenían en vapores simples, un H de condensación y un H del otro lado de la pared, de la parte refrigerante, ahora vamos a tener un H de condensación, una relación lambda, o sea, cuánto se hace calor sensible sobre calor total, dividido el H de gas más el H del otro lado. ¿Sí? Esa es la única diferencia en lo térmico, conceptual. El resto es exactamente lo mismo. Como verán, son ejercicios un poco más complicados, por eso son muy importantes que ustedes los intenten hacer. No es lo mismo lo que yo les muestro que el ejercicio intentado hacer por ustedes. Por ahí cuando lo hagan van a encontrar que empieza a haber algunas inconsistencias en el MACAD, le da error, hay que levantar el error, pero bueno, en definitiva ahí tiene una muestra, yo se los voy a subir a este ejercicio, y ya tienen el relato mío, bueno, estaremos viendo la semana que viene, yo les adelanté el video de cómo se calculaba un incondensable, y cómo se calculaba un inmisible. Les voy a subir videos sobre los ejercicios concretamente que tienen un poquito más, estos son más complejos todavía que estos. Bueno, no queda más nada, nos vemos en los próximos videos. Saludos, hasta luego.